A ver, hoy tengo nada más y nada menos que el gran privilegio de tener al excelentísimo analista político. Ay, ¿qué puedo decir? Es el hombre que más sabe de todos los temas y es Julio Schilling, el que tiene la Patria de Martí, que tiene todos estos excelentes simposios, que hoy estaba tratando de escuchar todas tus entrevistas. Es experto en Venezuela, experto en Rusia, experto. Mi tema es Trump, pero Julio, tú te la sabes toda. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás, querida María Laria? ¿Cómo anda? Un placer siempre estar contigo. Y Es- muchas gracias por esa introducción Estás con en tanta todas gentileza y tanto partes. cariño. Escuché un segmento donde hablabas de que algunas personas de la derecha, y es verdad, yo trato ese tema todo el tiempo, están aclarando que porque Putin quizás es pro familia o porque es, bueno, justifican lo que es la invasión. Ese no es nuestro tema es Trump, pero después me puse a escuchar una entrevista sobre Venezuela y yo dije, pero Dios mío, ¿de cuántas cosas sabe Julio? Vamos con Trump, Julio. A ver, ¿qué está pasando con los nuevos emails de Biden que han aparecido? ¿Qué está pasando con lo que quiere Jim Jordan y muchos otros, que es hacer un impeachment a Biden? ¿Y qué está pasando con todos los indictments de Trump que acabo de leer, que en el fiscal de Nueva York está diciendo, él se debe declarar culpable? Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, mira, estamos viendo un proyecto ambicioso que la realidad es que no empezó ahora, sino podemos decir, esto está en curso desde que Barack Obama ascendió a la presidencia, pero la idea era que todo iba a caer en forma, que Hillary Clinton iba a ganar, y entonces pues por medio particularmente de la cultura se iba a poder llevar a los Estados Unidos a esencialmente un modelo de un partido con una oposición figurativa que no tendría o sea, que existía como una presencia para justificar y decir y racionalizar que hay un modelo democrático, pero Exactamente. realmente esto no iba a ser el caso. Iban a tener un sistema donde el disentir con el curso oficialista se pagaría un premio. Fíjate que vimos, por ejemplo, el coronavirus y las medidas autoritarias fueron un Ujú. ejemplo de el precio que podían imponer. Gracias a Dios que los Estados Unidos es un país, eh, tiene un sistema federal, es un país grande y en esa diversidad del control por medio de los 50 estados, pues facilita que en lugares donde el control no está al alcance del gobierno federal en el impacto diario, pues hemos podido, y en eso incluyo las cortes en determinados estados, la legislatura, que pasan leyes, pues entonces esto ha evitado, ha sido un cierto muro de contención. Ujú. En la figura de Donald Trump, pues ellos ven la mayor amenaza porque eh, él, aun por esas cosas que el destino da, ha sido la figura que más ha logrado destapar este tipo de cosas. Y de nuevo, a lo mejor esta no era su intención directamente, pero él sí señalaba los problemas. Y por medio de eso, pues fue enfrentando con la cuestión de China, fue enfrentando al elevar la noción del patriotismo, del nacionalismo económico, que todos estos eran los enemigos acérrimos de el orden internacional que han querido El llevar, nuevo porque fíjate orden que, mundial. correcto, correcto, o sea, porque eso facilita el control dictatorial. Entonces, pues la guerra contra Trump lo vemos desde que es candidato. Dios mío, Ya eso nunca tú lo en la sabes. vida, en la historia, ha sido un presidente enjuiciado y ahora, pero cada vez que tiene un nuevo arraignment, un nuevo indictment, le suben los approval rates, el porcentaje de aprobación. Claro, y eso, o sea, demuestra muchas cosas. Primero que los americanos no son bobos. O sea, pese a lo que uno... ¿me oyes?
Sí, perfectamente. Sí, ¿tú me oyes, Camilo? Sí, perfectamente, Sí, yo noté como un cambio en el audio, pero yo te escucho, sí. Sí, porque entré en el auto y por eso. Ah, ya. Oye, maneja con cuidado, que no quiero que Sí, tengas un no, no, accidente por mi culpa. no, que va, no, al contrario, si supiera que las mejores conversaciones las tengo en el auto. De verdad, tú Eh, sabes que yo también, porque hay privacidad y nadie te empieza a hablar. Así mismo es. exactamente, es así, uno estaba moviendo, está todo pasando y es pues de lo más, eh, para mí es una forma excelente de comunicar cuando hago como te digo, las mejores conversaciones. Yo a veces Pero tengo reuniones conmigo misma por 2 horas dentro del auto. sí, no, efectivamente, bueno, eso es muy, hay que aprovechar el tiempo en esta vida tan agitada. Y yo creo que eso es una de las formas, es hacer uso de la tecnología en una forma positiva, en una forma que aporta algo al mundo, ¿no es verdad? O sea, que no solo es eh, para hablar, o sea, digamos, bobería o banalidad, sino es para realmente enriquecerse enriquecerse uno y aprovechar el tiempo en otros lugares que tú dices, bueno, este es el momento más propicio para hablar. Y como Así tú dices, mismo. está privado, pero no ponerlo muy alto, porque tú sabes que a veces estás manejando y a lo mejor escuchas el carro de al lado y dices, oye, pero Sí, que estás tienes que entrando. subir los cristales y Sí. poner, pero no puedes poner el aire acondicionado si hace calor, porque entonces te evita el audio. Pero bueno, Es así. continúa entonces. Pero fíjate, Malaria, esto, primero aquí tenemos dos cosas. Aquí tenemos la utilización del sistema legal por medio de malinterpretar las leyes. Estamos viendo, esto es el sistema judicial postmoderno, o sea, donde se está relativizando la ley, porque todos estos estatutos, por ejemplo, pues no fueron aplicados ni interpretados de esta manera, por ejemplo, en el año 2000, cuando el Partido Demócrata y abogados demócratas pues estuvieron en esa campaña para tratar de convencer a oficiales del estado de la Florida a que Al Gore que había ganado y no Bush hijo. Me acuerdo que Florida fue el estado donde que hubo que recontar, recuerdo. Correcto, o sea, que esto ha sido, o sea, cuando hay elecciones reñidas, y ahora estamos en la cuarta acusación, ¿no? Estoy empezando para atrás, Ujú. en la cuarta acusación, esto es muy típico del proceso político norteamericano de buscar votos cuando hay elecciones que están reñidas. Es la obligación de los que están llevando equipos poner presión a los oficiales de las elecciones para asegurar que la votación haya sido de manera limpia. Eso no tiene nada de malo. Sin embargo, hemos visto cómo, sin embargo, ahora la ley sí la están, o sea, interpretando contra una figura en el medio de unas elecciones, que eso pues da a pensar. Podemos mirar entonces la tercera acusación, ¿no es verdad? O sea, lo de que si el presidente Trump pues estaba incitando a una insurrección. A Bueno, veces, de claro, enero, sí. ninguna insurrección hubo. Esto es mentira, esto no es una insurrección. Pero esto también es el efecto postmoderno de querer desnaturalizar el lenguaje. O sea, ahora insurrección es lo que ellos dicen que es. Sin embargo, la insurrección no es cuando es Antifa y es Black Lives Black Lives Matter. Matter, tratando de entrar en la Casa Blanca, quemando una iglesia que está enfrente de la Casa Blanca, que hay que sacar al presidente Trump corriendo porque su vida corre peligro. Y sin embargo, ¿qué pasó con esos agitadores Nada. actuando de forma, ejerciendo un terrorismo doméstico? No solo nada, sino fueron indemnizados con dinero porque demandaron a la policía por brutalidad Ah, al poner el sí. orden. Ah, no sabía eso. Wow, así que les dieron dinero porque la policía entonces fue acusada. Es que las cosas están al revés, Julio. En Nueva Exactamente. York, No solo eso, los los delincuentes tienen políticos, más derechos que la gente decente. correcto, y los políticos, María Laria, los políticos como Nancy Pelosi, como
el propio presidente Biden, como la vicepresidenta Kamala Harris, para nombrar solo algunos, que públicamente defendieron a estos saqueadores. Kamala Harris buscó recaudar fondos para defender y ayudar a sacar de prisión a estos terroristas domésticos. O sea, hemos visto... Y le llaman terroristas domésticos a los padres que van a los PTA meetings para decir, yo no quiero que eso se le enseñe a mi niño de 5 años. ¿Recuerdas eso? Exacto. La ley está al revés. Entonces, esa es la tercera acusación. O sea, primero, que no hubo ninguna insurrección. Segundo, el lenguaje del presidente, si se va a castigar y decir que el lenguaje del presidente Trump fue lo que incitó a lo que estaban ahí, a los manifestantes, a que entrara en el Capitolio, que fue un acto ilegal, y fue una incursión en un edificio público, pero eso no es una insurrección. Y el lenguaje del presidente, aparte de que abogó por que fueran pacíficos. Que fueran ¿te acuerdas la Guardia Nacional? Y Nancy Pelosi no quiso. Él quería que estuviera la Guardia Nacional afuera. Exactamente. Y mira, y el jefe de la policía del Capitolio, que fue despedido, pidió a oficiales del Pentágono que enviaran ayuda, y se tomaron 71 minutos en llegar esa ayuda. Rechazaron, como tú bien mencionaste, Nancy Pelosi, la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C., la ayuda que el presidente Trump había pedido con anterioridad para esa fecha. Lo ignoraron totalmente. De modo de que todo esto no solo nos da a pensar, sino realmente plantea la posibilidad de que esto era un plan B, en el sentido de que ya en el Congreso habían medidas por senadores como Ted Cruz para pedir que los estados que estaban presentando una dualidad de lista de electores, porque recordemos que había en varios estados que había una discusión, había una disputa y una discrepancia entre algunos electores que fueron firmados tal vez por un gobernador demócrata que iban a votar por el candidato demócrata, y otra lista que fue por la legislatura estatal que iban a votar por el candidato republicano. Entonces el presidente Pence estaba en su poder constitucional de decir, mira, y eso es lo que la medida de por ejemplo, del senador Cruz iba a solicitar, que este conteo en estos estados que habían dos listas de electores diferentes, que volvieran al estado y que determinaran y aplazara la nominación o sea, la toma del nuevo presidente, para que se resolviera este problema. Y si al final no se llegaba a ningún acuerdo, le corresponde a la Cámara de Representantes elegir el presidente. Esto, dicho sea de paso, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido numerosas veces, incluyendo Thomas Jefferson llegó a la Casa Blanca por esa vía. Andrew Jackson no llegó en una ocasión por ese procedimiento. O sea, que esto tiene validez histórica. No es algo que iba a ser una novedad que iba a ocurrir por primera vez. Pero cuando fueron a la Suprema Corte, el Judge Coney Barrett, que fue la última, la más reciente, que fue nombrada por Trump, no quiso aceptar. Entonces, bueno, a veces no quisieron, y esto es muy importante que se entienda, porque la izquierda y los demócratas pues dicen, no, pero no, todas las cortes lo rechazaron. No, las cortes rechazaron atender el caso. Pero eso no quiere decir que no lo escucharon rechazaron, la evidencia. exacto. No quiere decir que atendieron la evidencia estadística, la de testigos, los videos. No lo escucharon. 17 estados, por medio de sus fiscales estatales, presentaron una demanda en conjunto, porque decían que, tomando en cuenta las irregularidades que hubo en otros estados, los estados de ellos iban a ser impactados al tener que aceptar un presidente que muchas personas consideraban era ilegítimo, y le pidieron al Tribunal Supremo que escuchara el caso y no quiso. A ver, hoy en Georgia, y perdona que te interrumpa, hoy en Georgia, además que la fiscal de Nueva York dijo que se debía declarar culpable, él se declaró inocente, tuvo que pagar los $200,000, pero dicen que entonces no tiene que estar presencialmente en septiembre en el juicio. Bueno, lo de la declaración es simplemente, o sea, una formalidad. Es una formalidad. La realidad es que
todos estos procesos están coordinados, aunque sea difícil en este momento probar por el modo de que lo están llevando, pero están coordinados porque buscan desviar el proceso electoral, interferir de esa forma. Esa es la primera instancia. Buscan también lograr que se autocensuren la oposición, que la narrativa, que se acepte y nadie cuestione los resultados de las elecciones del 2020, que es algo increíble porque los demócratas han hecho toda una vida de cuando pierden elecciones reñidas decir que se les robó y decir que y no quieren reconocer que el otro ganó. O sea, una tercera parte del Congreso no asistió a la toma de posición de Bush hijo. Una tercera parte no asistió porque lo consideraban un presidente ilegítimo. A ver, antes que se me olvide, ¿cuál fue el presidente que no quiso ir a contest porque era patriota? Fue Nixon contra Kennedy, cuando ganó Kennedy. Correcto. Nixon no quiso un reconteo, un contest. Reconteo porque él consideraba que eso iba a traer sombras al sistema electoral norteamericano y que eso no iba a quedar bien en el mundo libre, o sea que miraban a los Estados Unidos de una forma. Fíjate que testigos que estaban ahí cuando Sin embargo, Paul Gore sí. Cuando Nixon llamó a Kennedy y le aceptó que Kennedy había ganado, dice que Kennedy estaba sorprendido. Kennedy dio por hecho de que Nixon iba a pelear eso, porque hubo irregularidades extraordinarias en Texas, que era el castillo de Lyndon Johnson, y en Illinois, particularmente en Chicago, donde la maquinaria del alcalde Daley pues tenía un control sobre el sistema electoral. Si había un chiste alrededor de esa época de un muchacho mexicano-americano que lo ven llorando de Texas y le preguntan: ven acá, muchacho, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él dice, bueno, que su padre vino y no lo vino a visitar. Y dice, ¿cómo que tu padre vino? Y tu papá murió hace unos años. Y dice, sí, pero votó en las elecciones y no me vino a visitar. O sea, ay, Dios mío, en la votación. Y esto gente muerta, eso está pasando aquí en Florida. Bueno, exactamente. Entonces, mira, y querida María Laria, hay que estar claro en esto. Mira, el sistema democrático se presta a manipulación. Eso es un hecho. O sea, casi todas las elecciones han tenido sus determinados grados de fraude. Es imposible evitarlo 100%, ¿no es verdad? Pero lo que ocurrió en el 2020 realmente fue alarmante, fue escandaloso la cantidad de irregularidades que hubo en los patrones históricos de votar. Con videos de personas entregando votos a las 3 de la mañana. Entonces, a partir del 2020 han querido criminalizar cualquiera que vaya a tomar una postura diferente. La segunda acusación contra el presidente Trump sobre los documentos presidenciales. Mira, la realidad es que antes de 1978, que es cuando pasaron el acto de los archivos de los récords de los presidentes, básicamente los presidentes que hacían lo que les daba la gana con los documentos que ellos que cruzaron sus manos, tenían potestad básicamente ilimitada, o sea, porque el presidente puede determinar qué es lo que es clasificar, qué no va a desclasificar, claro. qué es lo que es de él y qué no es de él. Sin embargo, Biden, cuando era vicepresidente, tenía documentos allá en Delaware y en su Corvette y demás, y no podía desclasificarlos, y a Trump lo están Biden acusando. Lo tenía cuando era senador, o sea, que desde la década de los 70 Biden tiene eso, documento cuando era senador, que eso es completamente ilegal. Eso es como decir que te has robado un carro y no te diste cuenta que te robaste el carro y después lo vas a devolver y decir, perdón, mira, no me di cuenta que me robé el carro, y que no te van a meter cargo. Ya, él se lo llevó, bueno, ya hizo mal, ya hay que pues, tiene que pagar por eso. Julio, y los 1000 emails. Por haberse llevado algo, que él es abogado, él sabe que no puede llevarse documentos cuando es senador.
¿Y qué ¿Cómo es pasa con los 1000 emails que se encontraron entre Hunter Biden, Bueno, su hijo y él? ahí vamos ahora, ahí vamos ahora a la otra parte. Y para el beneficio de tu audiencia, la primera acusación contra Trump es como que todo es una infamia, o sea, por un factor de contabilidad, que si a la actriz porno, pues en el acuerdo financiero, que es algo perfectamente legal, los demócratas están muy acostumbrados a hacer eso. Bill Clinton pues Stormy hizo una industria Daniels. de pagar por las amantes que tuvo para que comprar el silencio, o sea, eso es algo, lo podemos criticar, pero es algo que ocurre con frecuencia, y en este caso lo están diciendo que hay una cuestión de contabilidad cuyo único testigo es básicamente alguien que estaba al servicio pleno de Trump y de pronto se sintió ofendido porque Trump no lo nominó por un puesto que él quería y se ha convertido en un enemigo acérrimo, alguien que ha sido convicto. Entonces es como tú dices, pero esto es serio. Entonces, en cuanto a la aplicación de la ley, mira, mi querida amiga, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no solo en este momento, desde que Barack Obama llegó al poder, porque nos podemos remontar al gobierno de él y ver todas las cosas que hicieron y que no pasó absolutamente nada, el tráfico de armas que fue a parar a la mano de delincuentes en México, lo que ocurrió con los consulados norteamericanos en el Medio Oriente que fueron atacados, En todo lo que Benghazi, ocurrió, sí, el sí. Departamento de Justicia básicamente no hizo nada, pero hemos visto cómo aquí no solo el Departamento de Justicia, el FBI y la Agencia Central de Inteligencia han estado al servicio del Partido Demócrata, y porque ya el Partido Demócrata no es de nuevo el Partido Demócrata en el sentido bipartidista, ya es una maquinaria que busca establecer un régimen autoritario en los Estados Unidos, punto, categóricamente eso es la realidad, y no puedes esperar nada de eso que sea diferente. ¿Quieres ver un claro ejemplo? Te lo voy a dar ahora. El mulato cubano Enrique Tarrio, Tarrio, que Enrique este Río, yo lo he entrevistado muchas veces y lo han sentenciado, y creo que de hoy los sentenciaron a otros dos de los Proud Boys. está enfrentando una acusación de 33 años 33 que años. tiene que ser. Él no Fíjate, llegó dentro del Capitolio, él estuvo en caravana, pero no llegó dentro. él no llegó dentro, No no le llegó dentro. encontraron armas y se están basando en la interpretación que le dan a mensajes de texto que de alguna manera él estaba conspirando para derrocar el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, dos abogados de Nueva York que eran miembros del grupo Antifa, que le Sí. tiraron cóctel de Molotov a cargos Ujú. de la policía que tienen gasolina, recibieron una condena de menos de 2 años. Dios mío. ¿Cómo? Y quiere que te diga una cosa, la administración de Donald Trump les había extendido cargos de terrorismo doméstico. Sí, Una de sí, las sí, sí. cosas primeras que hizo el gobierno de Joe Biden fue cambiar, el Departamento de Justicia de Joe Biden cambió y retiró los cargos de terrorismo doméstico y puso simplemente de desorden, como si esto fuera una bobería. Entonces, ahí tú ves un claro ejemplo de un intento de derrocar el sistema, de luchar Sin contra el embargo, en sistema. las encuestas, en general, ya Trump le sobrepasa a Biden, porque el Partido Demócrata, bueno, no sé, está este hijo de Robert Kennedy y demás, pero saben que no puede continuar. ¿Pero tú crees que el DOJ pueda llegar a enjuiciar a los Biden con estos 1000 emails que acaban de aparecer entre ellos dos, cuando él ha dicho tantas veces, no, nunca sabía, están las fotos, están las conversaciones, está todo? El Departamento de Justicia no va a hacer absolutamente nada. Yo creo que ¿No? la Cámara Baja del Congreso, que está en poder de los republicanos, tiene que seguir investigando, pero no con la esperanza de que el Departamento de Justicia va a hacer, si todo lo que hacen es para precisamente evitar que entre en prisión, evitar que tenga que hacer testimonio, nombran al fiscal el señor Weiss, que era el abogado Sí. o Ujú. sea, pues, el que era abogado de él para que lo investigue. Esto es lo más Imagínate. descarado, porque lo peor de esto es que lo hacen ya
Y si alguien se pregunta, pero ¿cómo es que lo pueden hacer tan descaradamente? Esto es muy sencillo, María Laria. Los comunistas mienten sin piedad. Entonces, el Partido Demócrata de hoy, su raíz en el marxismo, le podemos dar el nombre que querramos y tenemos que olvidarnos de lo que fue el Partido Demócrata. Mira, el candidato Robert Kennedy, ¿no verdad? Él representa el Partido Demócrata que fue en un ayer y quiera Dios que regrese algún día, ¿no verdad? Pero ese Partido Demócrata fue demolido por Barack Obama. Fíjate que alguien que era un marginado dentro del Partido Demócrata como Bernie Sanders, cuando le robaron la nominación demócrata en el año 2016. Exactamente, se la robó Hillary. Se la robó Hillary con la complicidad de todos los medios, porque ya ellos sabían, le habían dado a ella las preguntas y respuestas, sí, para facilitarle todo. Entonces, ¿por qué Bernie Sanders aceptó eso? Bueno, porque Bernie Sanders está muy contento por el pacto que ha hecho con el régimen Biden-Obama, que le han dado todo lo que ha querido. O sea, Bernie Sanders ha logrado todo lo que él, y está logrando todo lo que él ha querido, pero sabían que él era una persona, y es una persona muy conflictiva. Entonces le dijeron, mira, Bernie, vamos a lograr tu objetivo, pero mira, tú no puedes ser esto lo que tú quieres, esto lo vamos a lograr. Entonces eso es lo que estamos viendo. No 5,000, van a aparecer un montón, mucho más evidencia, porque para las personas que desconfiaron de que si el Partido Republicano no se iba a dar la tarea en las investigaciones, yo creo que esto es una sorpresa agradable, nos da esperanza a todos, porque a raíz precisamente de estas investigaciones es que han surgido informantes, porque se sienten ahora protegidos, se sienten que tienen la protección de la luz pública. Me da tanta pena interrumpirte. Yo te había dicho 20 minutos, te robé 10. Me tengo que ir a pausa. ¿Cuándo me prometes estar aquí? En vivo, conmigo, please. En par de semanas. ¿De verdad? Tú escoges el día. Perfecto, siempre es un placer. El hombre elegante que siempre está bien vestido, como decía mi colega Enrique Encinosa. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias. Ay, qué difícil me fue interrumpirte, pero muchas gracias.